Eh, Acá voy a buscar. Y recuerdo que Por cierto, depende de cierto, esos BRATs, me acuerdo que derivaban a la paciente a ciertos casos, a ciertos exámenes, a ciertos sí, tratamientos. claro, es que esto se trata también de, bueno, acá hay un ejemplo de BRATs. Ver imagen. Acá. Bueno, este es el diagnóstico de BRAT, ¿cierto? Va desde 0 hasta 6, ¿ya? El 0 es algo poco concluyente. Generalmente las mamografías con las mamas densas tiene un BRAT 0, o sea que no se puede ver mucho, no se puede ver si hay nódulos, eh, o si hay calcificación, etcétera. Entonces, el 0 significa que no se vio mucho y que tiene que hacerse una ecografía mamaria para categorizar nuevamente el BRAT. Con la ecografía eh, se podrá visualizar estructuras del tejido fibroglandular como el eh, tejido como el tejido adiposo, ¿cierto? O el tema de los conductos galactófaros y todo lo que sea de la mama, ¿ya? Eh, y esto es según la probabilidad de malignidad de lesiones o de hallazgos que se localicen en la mamografía y en la ecografía. La categoría 1, ¿cierto? Es algo que es 0% maligno, el paciente tiene un tejido normal, eh, distribución normal del tejido, sin calcificaciones, ¿ya? El 2, Profe, algo... Dígame. va a grabar la clase. Ah, ya voy a, Ah, ya voy a grabar, para que no sé si... Yo generalmente dejo que ustedes graben, ¿no? Ahí, ahora sí. Manu, la Vale y el Fernando están grabando por si acaso, pero ahora el profe ya. vuelve. Sí, Ya. es que hoy Ok. voy permitiéndole a todos, si alguien no puede grabar, me avisa para autorizarlo acá, ¿ya? Eh, ya. Entonces, más o menos, uy, más o menos esa es la categoría viral, ¿cierto? De uno, que es poco maligno, o sea, algo 0% maligno. Lesiones benignas, generalmente los quistes, ¿cierto? Se clasifican con VIRAT 2 cuando son quistes simples en la mama y se tiene que simplemente mantener seguimiento, hacer mamografía cada un año, cada 2 años. La categoría 3 probablemente benigno, lesiones, un quiste un poquito más complicado, ¿cierto? Eh, Visto en la mamografía o visto en la eco. Acá desde el 4 en adelante empiezan a verse lesiones que deben ser tratadas, ¿cierto? O seguidas a tiempo, ¿ya? Sospechoso de malignidad, ¿qué significa? Que son lesiones, por ejemplo, la mamografía, lesiones espiculadas con calcificaciones, pueden ser malignas y eso se necesita hacerse una ecografía o una resonancia mamaria para visualizar mejor las lesiones, ¿ya? Bueno, tiene una subcategoría de bajo, moderado, alto en cuanto a la malignidad. Y eso desde acá en adelante tiene que ser notificado en el protocolo que yo les muestre. Yo les voy a mostrar, que es de notificación de resultados críticos. Eh, y 5% es muy sospechoso de malignidad cuando son lesiones con calcificación agrupada a la mamografía, eh, y en la ecografía con lesiones que rompen la arquitectura del tejido fibroglandular. Esas son lesiones más complicadas. Y la 6 es cuando ya se hizo una biopsia al paciente. Bueno, me faltó decir que 4 y 5 generalmente necesitan biopsia, necesitan pinchar, ¿cierto?, la lesión, extraer una muestra para llevarlo a anatomía patológica y revisar de qué tipo es la lesión. Ya hay veces que son lesiones benignas, pero muy, muy agresivas, y no porque sean benignas dejan de ser agresivas,
Y esa lesión hay que revisarla, ¿ya? Y el 6 es cuando ya se hizo una biopsia y la paciente está en tratamiento, tanto quimioterapia, radioterapia, eh, para lesiones malignas, ¿ya? Eso es básicamente el VRAS. Ustedes lo van a ver de nuevo, sobre todo con la profesora Rosita, eh, y bueno, van a verlo con imágenes, ¿cierto? Y para que entiendan. Pero esa es más o menos la idea de lo que, de lo que es VRAS, ¿ya? Entonces, esa es la sigla, la única sigla que aparece acá. Y resultado crítico es un hallazgo imagenológico que requiere ser notificado oportunamente, ya que puede poner en riesgo la vida del paciente, tanto inmediatamente, por ejemplo, cuando vean alguna hemorragia cerebral, eso eh, puede que el paciente muera, ¿ya? O bien debe ser tratado con alguna lesión inflamatoria, para ser operado, ¿ya? Bueno, ahí esto es todo lo que se trata de normas del mismo servicio que se realiza cuando nosotros tomamos el examen. Hay médicos radiólogos en telemedicina y médicos presenciales que nos tienen que avisar a nosotros de un diagnóstico crítico, ¿ya? Pero lo que quería mostrarle acá es, eh, acá, fíjense esta parte. Dice, los tecnólogos médicos de imagenología de la clínica Fleming se encuentran autorizados para notificar resultados críticos, si los hubiera, directamente a médicos solicitantes, ya sea médico ambulatorio o médico de urgencia o de hospitalización, así como también gestionar el envío urgente de imágenes de telemedicina previa notificación telefónica al médico radiólogo para su recepción y a la tipeadora a cargo. Bueno, esto es de nuestro servicio, del servicio donde yo trabajo. Se hace así, pero en otros servicios el, el, el proceso es distinto, ¿ya? Pero nosotros tenemos esa facultad de o notificar de un resultado crítico o de una sospecha de resultado crítico para que en el fondo el doctor de urgencia no mande al paciente a la casa y lo hospitalice o lo mande a alguna unidad de emergencia, ¿ya? Entonces eso es nuestra importancia en este protocolo. Eh, no vamos a diagnosticar, ustedes saben que por norma no podemos diagnosticar, pero sí podemos avisar, ¿cierto?, directamente al médico, no al paciente. Queda claro acá que no al paciente, porque si nos equivocamos el paciente puede hasta demandar por decirle esas cosas, ¿ya? Eh, bueno, acá sigue el tema del protocolo. El médico radiólogo tiene que comunicarse con nosotros cuando hay un hallazgo crítico, tiene que comunicarse con nosotros para hacer un seguimiento, ¿ya? Eh, ¿Cómo se tratan pacientes hospitalizados, pacientes ambulatorios? Y bueno, acá están cuáles son los resultados críticos imagenológicos a notificar. Todo lo que sea itis, apendicitis, diverticulitis aguda, pancreatitis, colecistitis, trombosis portal, ¿cierto? Trombosis de la aorta, obstrucción intestinal, una perforación de una víscera hueca, isquemia intestinal, invaginación intestinal, derrame pleural en una neumonía, edema pulmonar agudo. De estos diagnósticos que le estoy diciendo, a mí me ha tocado varias veces notificar. eh, He visto muchos de estos diagnósticos. Por ejemplo, este lo he visto en pacientes que nunca suben a la altura, y cuando suben a la altura le da un edema pulmonar agudo, que es más conocido como el mal de altura, ¿ya? Síndrome aórtico agudo, tromboembolismo pulmonar, la parte angiográfica de esto, pericarditis, embolia pulmonar, tuberculosis activa, neumotórax, neumoperitoneo, hemotórax, hemoperitoneo, cuerpo extraño en la vía aérea. Esto, por ejemplo, paciente hospitalizado, se le hace el escáner de un seguimiento y se ve que
que, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? El tubo endotraqueal está, mm, está hacia algún bronquio. Ustedes saben que el tubo endotraqueal tiene que ir directamente en la tráquea, pero no entra a ningún bronquio, ¿cierto? Si entra a un bronquio, puede provocar una hiperinsulación del pulmón a donde está, y del otro no, entonces eso es algo grave también. Eh, como esto, lo mismo que le decía, una intubación monobronquial. Perforación esofágica, ubicación de una sonda nasoenteral en la parte bronquial, eso también es algo grave. Eh, Esto es para pacientes hospitalizados o pacientes que usan sondas. Nasoenteral son las sondas que se ponen en la nariz, van a través del esófago y llegan a la parte de la cuarta porción del duodeno, ¿ya? Y ahí son sondas de alimentación. Pacientes que no pueden comer, ¿cierto? Tienen esa sonda. Un embarazo tubárico complicado que puede provocar una peritonitis en una paciente femenina, obviamente. Torsión testicular, torsión ovárica, colecciones yuxtadurales, efecto de masa. En el fondo, todas estas patologías tienen que manejarlas, ¿ya? O saber ver al menos un vestigio de que haya una patología así. Cuando hay pacientes con procedimiento quirúrgico, un motor, una hemorragia, con embolización de órganos no deseados. Aneurisma disecante, rotura de aneurisma, vasculitis, trombosis, isquemia de cualquier parte, ¿cierto? Arterial o venosa. Infarto renal, laceraciones esplénicas, pacientes con trauma abdominal. Básicamente todas las laceraciones, esplénica o renal o hepática. ¿Ya? Sistema hemorrágico, trombosis venosa profunda. Y acá, bueno, lo que les conversaba, una mamografía o ecografía con imagen en malignidad virus 4 o 5. Esto es un poquito más difícil de diagnosticar que esto porque requiere más de la visualización del radiólogo. Ya, pero generalmente las mujeres hacen mamografía, ¿cierto? Por comodidad del paciente, ¿cierto? Pero también hay bastantes colegas hombres que hacen mamografía ya, durante años, ¿cierto? Y a mí me ha tocado hacer mamografía y uno también tiene que sospechar de lesiones malignas. Y en ese caso, ¿qué hay que hacer? Avisar, no al paciente, como les dije, avisar antes al radiólogo para que el radiólogo tenga el informe lo más antes posible, ¿ya? Y de esa forma nos salimos de la duda si es 4 o 5 y se le avisa al paciente dentro de 24 horas desde que se tomó el examen, ¿ya? Para radiografía, displasia de cadera de bebé, ¿cierto? Igual no tenemos la facultad de hacer las mediciones eh, del ángulo, del ángulo de la cadera, ¿cierto? O, ¿cómo se llama esto? No podemos medir nosotros la línea, algunos no tenemos la herramienta en el computador, la línea de Hirschfeld-Reiner, la línea de Perkins, y determinar si hay una luxación. Pero cuando hay luxación, nosotros podemos ver, por ejemplo, que el arco de Shenton no tiene no tiene una continuidad, o visualizamos la cabeza femoral hacia externo. Entonces, esas imágenes son como sospechosas, lo mismo que la mamografía, la ecografía mandamos directamente al médico que la informa, y en el caso que el médico informa displasia de cadera, se le avisa al paciente dentro de 24 horas. ¿Ya? Estos son como diagnósticos más temas del radiólogo. ¿Ya? Fractura inestable, luxación o subluxación que provoquen mayor afectación al paciente. Politraumatizado de alta energía, un traumatismo encefalocraniano, trauma de columna, tórax y abdomen, ¿ya? Herida cortopunzante complicada. ¿Me escuchan, cierto? Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe. Bueno, ahí me salió un mensaje de que está inestable, pero si me escuchan, todo bien.
tumor o cáncer o tumor primario, cuando el paciente no sabe que tiene un cáncer. Yo no voy a preguntarle al paciente, ¿tiene cáncer? Sino que le pregunto al paciente antes de hacer el examen, sobre todo bueno, en todos los exámenes realmente hay que hacer anamnesis, ¿ya? Pero cuando le hago, por ejemplo, un escáner, que es un tema que no enfoca acá, pregunto enfermedad de base, hipertensión, diabetes, y en ese caso el paciente tiene que decir dentro de las enfermedades que le han diagnosticado. Cuando uno dice enfermedades de base, son enfermedades diagnosticadas. Y el paciente le dice, sí, tengo un tumor de colon, no sé. ¿Ya? Pero si no sabe el paciente, también hay que avisar al radiólogo oportunamente para que lo informe y entregar el examen dentro de 24 horas. ¿Ya? Y cualquier otro hallazgo que el tecnólogo médico o el radiólogo considere crítico y no esté descrito en este listado. Eh, Ejemplo de esto, yo trabajaba con un radiólogo que actualmente es jefe de imagenología en el hospital. Y este radiólogo, como es de Santiago, me mandaba siempre los críticos, los resultados críticos de los pacientes con cálculo renal o cálculo ureteral. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que en Arica la calidad del agua es bastante mala. O sea, eh, el agua viene con muchas sales, ¿cierto? Con muchos minerales que no deberían tener, obviamente. Y eso hace que los ariqueños desarrollemos más cálculo que en otras partes de Chile. ¿Ya? Entonces el radiólogo no estaba acostumbrado a eso. Y yo tomaba bastantes cálculos renales o ureterales, y era ya algo común. Pero él lo informaba como crítico para que el paciente obviamente se tratara. Nosotros, cuando tomamos cálculos, también lo avisamos, ¿cierto? Eh, Le entregamos las imágenes por último al paciente antes para que lleve al urólogo y pueda iniciar un tratamiento para botar cálculos, ya sea con diuréticos, etc. ¿Ya? Bueno, ese es el protocolo. ¿Ya? El protocolo de resultados críticos es algo importante. En cualquier servicio que entren van a tener este protocolo, no el mismo que les mostré, de repente con menos patología, etcétera, pero en general en todos los servicios se cuenta con este protocolo. ¿Ya? Eso igual no sé si se los mandé ya, pero igual se los voy a mandar. Estuve mandando algunos archivos, pero no sé si le mandé. Eh, Indicaciones antes y después de los procedimientos. Esto es más que nada para la aplicación del caso clínico que vamos a hacer. Acá tienen un ejemplo, este es un protocolo ejemplo, eh, de las indicaciones que tiene que darse al paciente antes del examen. ¿Ya? Bueno, esto es para que lo lean, ¿ya? Este es el tema de la creatinina, el clearance de creatinina, ya que es importante para calcular en este paciente. Eh, ¿Qué pasa si el resultado es menor a 60, ¿cierto? Hay un protocolo para eso. Y acá están más o menos las especificaciones que se tienen que dar al paciente. Cuando se hace un angioTAC, tiene que venir con ayuno de 3 horas. Pilotac tiene que venir con la vejiga llena. O ingerir líquido antes del examen para que le dé ganas de orinar, ¿cierto? Abdomen y pelvis, ayuno de mínimo 3 horas. Bueno, esto es según pueden buscar alguna bibliografía y sale ayuno mínimo de 4 horas o de 5 horas, 6 horas. ¿Ya? Preparación del paciente, ¿cierto? Para un examen así. Eh, Exámenes con contraste siempre tienen el ayuno, ¿cierto? Es importante. Examen sin contraste no necesita ayuno, no necesita preparación. ¿Ya? Bueno, esto es para que lo lean, ¿ya? Son un procedimiento eh, antes del examen. Por ejemplo, la mamografía
venir sin desodorante, sin crema, estar con la axila, no estar en periodo menstrual y no estar en periodo de lactancia. ¿Ya? Este otro protocolo, para que lo lean, se lo voy a mandar. Y bueno, este protocolo es un poquito más largo y más importante también. Se trata de procedimientos que involucran uso de medio contraste. ¿Ya? Sedación anestesia también está dentro de este protocolo, pero no aplica para nosotros eso porque no hacemos sedación y anestesia. ¿Ya? En algunos servicios se hace sedación y anestesia para, por ejemplo, pacientes de un año, pediátrico de un año, de meses, que necesita hacerse un escáner. Yo no le voy a decir al niño no se mueva, o sea, no va a seguir la instrucción, se va a mover igual, entonces, que en ese caso se hace esos protocolos, en algunas partes nosotros no tenemos estos protocolos, se hace con un equipo de sedación que involucra un médico anestesista y un asistente de anestesia. ¿Ya? Entonces eso, sobre todo en los hospitales está este protocolo, ¿ya? Para realizar ese examen. Y le echan una miradita, ¿cierto? A lo que el protocolo. ¿Qué son las reacciones adversas a medio contraste? Esto por, por teoría lo manejan ustedes, lo vieron en TAC el año pasado, semestre pasado. Y acá, antes de los procedimientos mencionados, debe cumplirse la normativa relacionada con consentimiento informado, encuesta de riesgo asociado a uso de medio de contraste, ¿ya? Son dos cosas, el consentimiento y la encuesta. Esas son cosas que tenemos que manejar nosotros, ¿ya? ¿Qué debe hacer el tecnólogo? Cuando uno pasa al paciente, ¿cierto? Previo al examen, revisa la orden médica, antecedente del paciente, define el protocolo de adquisición de imágenes de acuerdo a la sospecha diagnóstica y uso de medio contraste. Definió protocolo de TAC, ese protocolo usted lo puede manejar por ITMS, ¿cierto? Para tener un ejemplo. Realizar consentimiento informado según, en el caso que corresponda, cuando son exámenes con medio contraste. Bueno, hay todo el procedimiento que se tiene que hacer, cuáles son las vías venosas que se utilizan, ¿cierto? El medio contraste, siempre el medio contraste se usa 1 ml por kilogramo, ¿ya? Un máximo de 150 ml que se pueden ocupar de medio contraste. Generalmente se ocupan 100 ml para la parte de tórax, abdomen y pelvis, y para la parte del cerebro se ocupan 50. Bueno, ahí el paciente tiene que llenar la encuesta en la sala de espera, y después nosotros tenemos que revisar esta encuesta. Y en pacientes que son de urgencia o servicios clínicos, debe estar completa del servicio donde viene. Bueno, ahí también pueden ver la resonancia, ¿cierto? Que es más o menos el mismo protocolo, pero definió uso de medio contraste ocupado en resonancia, como el gadolinio. Eso es para que lo lean, ¿cierto? La pielografía de eliminación ya prácticamente no se hace, es un protocolo en la sala de rayo, ya, pero también hay un protocolo a seguir que es más o menos lo mismo que el escáner. Y ahí el de sedación anestesia, sáltenselo porque no, en este caso no aplica, pero si lo quieren leer también es importante para que sepan cómo se hace, ¿ya? Acá, el tema de la encuesta de riesgo asociado a uso de medio contraste endovenoso debe ser llenada por todo paciente para disminuir, ¿cierto?, reacción adversa al medio contraste o ver si hay factores de que se produzca esta reacción.
antes de la encuesta uno considera que todo paciente tiene un riesgo de padecer alguna reacción, antes que haga la encuesta, y después con la encuesta uno va revisando. El otro aspecto importante, bueno, acá hay una premedicación para pacientes que son alérgicos, todo lo que diga anexo, son hojas que están al final, para que después lo lean. Estos son los anexos. Bueno, la dosis de medio contraste que se ocupan, la clave azul según la norma, ¿cierto? Clave azul es el procedimiento de cuando un paciente entra en condición crítica, por ejemplo, ustedes le inyectan el medio contraste y el paciente le da un shock anafiláctico y consecuentemente un paro cardíaco, entonces ahí se aplica lo que es la clave azul. Es importante realizar todo lo que dice en este protocolo para evitar alguna reacción adversa. Ya hay algunas cosas que son intrínsecas, que el paciente siempre fue alérgico al medio contraste, pero como nunca se hizo un escáner, nunca lo supo. Entonces ahí, y un paciente sano, un paciente con creatinina normal. Entonces en ese paciente simplemente se le va a producir ese evento, no hay algo que nos diga que no se le va a producir. Pero todo el protocolo es para disminuir, ¿cierto? O evitar esta posibilidad. ¿Cuál es la medida frente a una extravasación de medio contraste? Eso ya es algo más culpa de nosotros que se extravase medio contraste por poner mal una vía o por no probar la permeabilidad de una vía venosa. ¿Ya? También hay un protocolo para eso. Está la anestesia. Ya, acá esto es importante. En pacientes con factores de riesgo, tales como diabetes, nefrolitesis recurrente, o sea, cálculo en los riñones, recurrente, infección tracto-urinario recurrente, obstrucción vesical, ¿cierto? Ya sea por hipertrofia prostática o por colapso vesical. Historia reciente de evento que cause riesgo renal, como cirugía, deshidratación, shock cardiogénico, uso de fármacos nefrotóxicos, como gentamicina, antiinflamatorios no esteroidales o quimioterapéuticos. Todos estos pacientes que tienen factores de riesgo, ¿cierto? Como todo lo que se mencionó, aparte pacientes que son diabéticos que toman metformina, por protocolo debe suspenderse un día antes y 2 días después del examen. Esto varía. Hay algunos protocolos que ocupan 2 días antes y 2 días después, o sea, 48 horas antes y 48 horas después. Pero es según el protocolo que ocupen en el centro que van a trabajar. Pacientes con valor de clearance de creatinina, vamos a ver lo que es el clearance, ¿cierto? Pueden investigar ustedes también de qué se trata el clearance, cuál es la importancia clínica del clearance. Cuando ese valor da menos de 60 ml por minuto, el paciente debe venir con protección renal, ¿ya? Hidratado según el protocolo 7. ¿Ya? Necesito que investiguen esto, ¿ya? No, yo creo que lo vieron en cátedra, pero también necesito que lo investiguen para que lo manejen mejor, ¿ya? Esto es más que nada asociado a la función renal que tiene el paciente. Da un valor asociado a eso, ¿ya? Y pacientes con creatinina elevada, sin suspensión de metformina, por situaciones deberá ser exclusiva responsabilidad del médico que solicita el examen, ¿ya? En este caso, cuando el paciente toma metformina o tiene una creatinina elevada, y uno le dice al médico que no se puede hacer el examen, entonces el médico, cuando prácticamente obliga a hacer el examen, tiene que autorizarlo, o sea, firmar como yo les comentaba la clase pasada, firmar una autorización detrás de la orden o en alguna parte del documento que diga: yo, médico tanto, por tanto, autorizo a realizar exámenes con medio de contraste con paciente tanto de creatinina elevada o sin suspender metformina. Eso es responsabilidad del médico, o sea, esto igual es como para nosotros bajarnos la responsabilidad de tomar el examen sin tomar esas medidas
de precaución, ¿ya? Bueno, acá está la función de cada uno, y esto quería llegar, el tema, esta es la encuesta gruesa, ¿cierto?, de medio contraste. Todos estos valores deben ser llenados, todo lo que sea el nombre del paciente, el root, la edad, la creatinina, ¿cierto? Y la fecha de la creatinina. La creatinina es tan antigua, se aceptan hasta 1 mes, 2 meses de antigüedad de tomar esa creatinina. Eso depende también del servicio. Nuestro servicio acepta 1 mes de creatinina, ¿ya? Paciente con hipertensión arterial, y tiene que llenar el paciente, diabetes, y en el caso que sí, se le señala el nombre del medicamento, la metformina o el glibenclamida, etc. Paciente con enfermedad de los huesos, cardiopatía, enfermedad renal, ¿ya? Todo eso es importante, sobre todo la parte renal. Paciente con hipertiroidismo, asma bronquial, otras enfermedades, ¿ya? Eso también va la parte de ustedes de estudiar, ¿cierto? De cuáles son los riesgos de pacientes con asma, cuáles son los riesgos de pacientes con hipertiroidismo, ¿ya? O con las enfermedades que aparecen acá. Cuando viene con asma, nosotros generalmente hacemos el protocolo ¿cómo se llama esto? De premedicación, ¿ya? Como les voy a mostrar más adelante. Premedicación, ¿cierto? Se hace con prednisona o directamente en el servicio con clorfenamina o con hidrocortisona, ¿ya? Alérgico a algún medicamento, sí, ¿no? Algún otro tipo de alergia. Y importante, si se ha hecho exámenes con medio contraste antes, esto es sobre todo para saber si ha presentado alguna reacción, ¿ya? Pacientes que se hicieron examen y no presentaron reacción, entonces son pacientes sin riesgo, ¿ya? Paciente con riesgo, paciente se deriva al médico, ¿ya? Caso de paciente que tenga todo sí, ¿cierto? Y no haya suspendido la diabetes, o sea, perdón, la metformina, entonces ese paciente se devuelve al médico para que el médico le dé alguna preparación, ¿ya? Sobre todo si tiene creatinina elevada. Bueno, nuestra firma también, ¿cierto? Que nosotros realizamos el examen. Esto es de resonancia. Bueno, y acá está el protocolo de premedicación. Se ocupa con prednisona 12 horas antes, 6 horas antes y 1 hora antes, ¿ya? Ese es un tipo de protocolo. Y también con clorfenamina 12 horas antes y 1 hora antes. Se prefiere la prednisona como corticoide debido a que la clorfenamina da sueño, o sea, da somnolencia en algunos pacientes. Entonces, de esa forma el paciente con somnolencia no le va a responder mucho, ¿ya? Bueno, la dosificación de medio contraste para los distintos exámenes, generalmente son 100 ml para abdomen y pelvis, dependiendo de los kilos. Los angios se ocupan más contraste, ¿ya? 125 ml. Y cómo se calcula el niño, ¿cierto? Un cc para cada kilogramo de peso, y en el caso de la resonancia, un gablino, 0.2 cc por kilo de peso. Esto es el máximo que se puede entregar, ¿ya? Yo generalmente ocupo 100, no ocupo tanto 125, dependiendo del medio contraste que se ocupa. Cuando son hiperosmolares, se puede ocupar menos cantidad porque va a pintar bien eh, la parte vascular, ¿ya? 200 nunca he ocupado, no es mucho. Bueno, ahí está el manejo de reacciones adversas, ¿ya? Ustedes deben saber cuáles son la reacción leve, reacción moderada o directamente la reacción grave, ¿ya? Este es algo uso médico, ¿cierto? Cuando uno activa el protocolo de código azul, ¿cierto? Tiene que venir el médico y dar algún tipo de tratamiento al paciente, ¿ya? Bueno, a mí de estas reacciones, generalmente las leves son ni siquiera comunes, tampoco puedo decir comunes porque de
de 1 cada 1000 pacientes me ha dado alguna reacción, como picazón, eritema, o prurito, ¿ya? Eso generalmente van acá. Sin mentirle, una vez me ha dado una reacción como náusea o vómito. En este caso, tiene que mantener al paciente en observación. Pero eso, como le digo, es algo bien alejado del tema. Nunca he visto esta reacción, nunca la he visto. Pero no porque yo la vea, no, no existen, sino que también tenemos que pensar que puede existir el riesgo de estas reacciones, ¿ya? Esta es la medida a seguir frente a efectos adversos durante la administración del medio de contraste, sobre todo la extravasación, ¿ya? También para que lo lean. ¿Ya? Y eso es básicamente los protocolos. Bueno, la hidratación para pacientes que tiene que hacerse una protección renal. Acá está un tipo de hidratación que se hace con suero fisiológico, generalmente pacientes que necesiten protección renal de valores de clearance de creatinina bajo 60 ml por minuto. Esto le tiene que dar el médico, ¿ya? Pero esto es algo como recomendado. Se tiene que dar suero fisiológico 100 ml por hora, 12 a 6 horas antes del examen y 4 a 12 horas después del examen. Entonces, generalmente un paciente con protección renal se debe hospitalizar para realizar esto. Bueno, hay otro tipo de protocolo también, suero fisiológico 1 ml por kilogramo por hora, entre 12 a 6 horas antes y durante 24 horas posteriores. Eso más que nada, esto es para cuidar los riñones, ¿ya? Para que no se produzca una nefropatía inducida por un medio de contraste y se puede evitar, ¿ya? Se puede evitar con eso. Ya, esos son los protocolos. No sé si confirmen ustedes si se los mandé. Me parece que no. Sí, profe, usted lo mandó. Ah, ya. Y esto me parece bien chiquitito, pero no sé qué le pasó. Pero este es un ejemplo de consentimiento informado. Este es un documento legal. No sé qué le pasó, que me salió como mala creo que lo digitalicé y no pescó mucho. Ya, pero más o menos para que vean la idea de un consentimiento. eh, eh, Esto hay que leerle al paciente, ¿ya? O sea, leerle al paciente o bien explicarle, ¿ya? Dice, mediante la firma del presente documento, reconozco que he sido informado y he comprendido satisfactoriamente los objetivos, características y potenciales riesgos del procedimiento. Los potenciales riesgos es más que nada el uso del medio de contraste. Esto no se hace en pacientes con un examen sin contraste, no se realiza un consentimiento informado, solamente cabe para pacientes con uso de medio de contraste, ¿ya? Entonces ahí tienen que explicarle los objetivos del examen. Su examen de abdomen y pelvis sirve para ver la parte tanto abdominal y pelviana y los órganos que están dentro, hígado, riñones, páncreas, vesícula, intestino, vejiga, etc., para lograr ver alguna patología. Eso hay que explicar al paciente. Las características, el examen con medio contraste involucra el uso de un contraste llamado yodo, y ese contraste, como no es natural del cuerpo, va a producir interacción, ¿cierto?, con la parte vascular. Se van a ver tanto arteria y vena en el examen, y eso, como característica, logra una mayor visualización de estructura y con eso una mayor efectividad del examen. O sea, su examen va a ser mejor cuando nosotros usamos medio contraste que cuando no lo usamos, ¿ya? Y potencial el riesgo, más que nada el tema de que este contraste, al no ser natural del cuerpo, va a producir cierta interacción que radica más que nada en un calor generalizado que le va a dar. Ese calor se puede centrar en la parte del cuello, en la parte de la pelvis, como ganas de orinar.
puede que le dé un gusto metálico, ¿ya? Eso son dentro de las cosas que le puede pasar, ¿ya? Como le dije en la clase pasada, tampoco asustar al paciente que no quiera realizarse el examen, no voy a hablarle de otras reacciones. Ahora, si el paciente me pregunta, yo tengo que responder cuáles son otras reacciones que me puede ocurrir, ¿ya? Bueno, ahí uno le explica ya el grueso de la información. Pueden ser reacciones leves como un eritema, como una picazón, ¿cierto? Pero recalcarles que estas reacciones son poco frecuentes, ¿ya? Y algo grave, ¿cierto? Como eh, como un cierre de la garganta, ¿cierto? Y esas cosas son más graves, pero es muy probable que no le ocurra, ¿ya? Eh, Esta información me ha sido entregada por el profesional que me ejecutará el procedimiento, o sea, por ustedes, tecnólogo médico, quienes me ha permitido hacer todas las observaciones y preguntas respecto al mismo. Entonces acá, cuando uno le vaya leyendo esto, si no le explicó, tiene que explicarle el procedimiento que le va a realizar, ¿cierto? Y el paciente, si tiene alguna pregunta, alguna observación, se las tiene que hacer, ¿ya? Manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo la explicación del propósito, características y riesgo del procedimiento, ¿ya? Se me hace informar que en cualquier momento puedo revocar este consentimiento siendo informado de posibles consecuencias para mi estado de salud. O sea que si el paciente no acepta, simplemente no se hace el examen, ¿ya? Pero eso va a criterio del paciente, ¿ya? Firma el paciente en el caso de que sea un paciente menor o un paciente que tenga un compromiso de conciencia, de que venga con coma, alguna cosa, tiene que firmar este procedimiento el representante legal de este paciente, sea un familiar o sea un representante legal notarizado, ¿ya? Nombre del profesional, en este caso, acá falta la parte TM, que, que realiza el procedimiento, nuestro nombre y nuestra firma, ¿ya? Eso es más o menos básicamente un consentimiento informado para rayos, o sea, para imagenología, ¿ya? Eh, Esto se hace también, por ejemplo, cuando uno entra a pabellón, también tiene que realizar este consentimiento, cosa que le dé la facultad al médico a, a operarlo, ¿ya? Eso es una autorización para realizar el procedimiento. Esto es bien básico, o sea, es un párrafo. Obviamente los otros consentimientos de operación o de otros procedimientos médicos involucran 2 o 3 páginas que son más detalladas, ¿ya? Pero en este caso, como no es un procedimiento invasivo, simplemente la única poco invasivo que es que uno le pone una vía venosa, ¿ya? Tiene que tomar todas las medidas clínicas para esta vía venosa, ¿ya? Eso, bueno, estos son los protocolos que necesito que manejen, eh, siguiendo también la parte Profe, del caso clínico. Dígame. profe, en el caso, por ejemplo, que al darle el consentimiento informado a un paciente y haga preguntas y yo no tengo que explicarle, por ejemplo, en las situaciones graves, una forma de tranquilizarlo podría ser explicándole que se dispone de todo un sistema para actuar en casos raros de que ocurra una reacción adversa. Porque, por ejemplo, si me pregunta mucho, voy a ver, me va a Claro, responder sí, de que existen las sí, sí, graves. Manuel, tiene razón. Sí. Sí, bueno, hay que decirle al paciente que hay una probabilidad, pero muy ínfima, muy baja, de que se produzcan otras reacciones más graves, ¿ya? Esos son pacientes como que necesitan más información, ¿ya? Este que viene asustado, viene preocupado. Pero como dice Manuel, tranquilizarlo en el sentido de explicarle que hay un procedimiento en el caso de una reacción grave que involucra un protocolo de clave azul, donde va a venir un médico y va un médico, un equipo de enfermería, le muestran a usted el carro de paro que tienen ahí al ladito, ¿cierto? Que trata de todo ese protocolo para que el paciente
resuelva o sea, para que se pueda resolver esa reacción que le da, ¿ya? Bueno, y también le pueden explicar bajo su propia experiencia de que yo nunca he sufrido estas reacciones, pero estamos preparados para afrontarlas, como dice Manuel, ¿ya? Sí, eso también, no, al menos a mí no me ha tocado explicarle de reacciones graves, porque ya cuando uno, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, Histeria colectiva, cuando uno, algunos pacientes que empiezan a tener todos los síntomas de que uno le habla, ¿ya? Entonces también eso va en la parte mental también, ¿ya? Se O sea, psicomatiza. yo le empiezo a decir, si le empiezo a decir al paciente que le puede dar un choque anafiláctico, se le puede cerrar la garganta, se le puede parar el corazón, no sé, por decirte. El paciente va a empezar a sentir así, que se le cierra la garganta y que no puede respirar. Son, esos son pacientes más especiales, generalmente los que preguntan más de lo que le puede pasar. Van sintiendo todo lo que uno les dice, ¿ya? Pero en ese caso, eh, también me ha pasado que pacientes que empiezan a revisar si yo le estoy haciendo el examen, respire profundo, aguante, y el paciente está como preocupado de que se le hincha alguna parte del cuerpo, no sé. Pero ahí va también un tema de psicología, ¿cierto? Que sinceramente se va aprendiendo con el tiempo. O sea, cuando yo empecé a hacer exámenes con medio contraste, no, eh, era un poco más joven que ahora. Eh, y no era tan, bueno, no sé, yo lo veía así, de repente me equivocaba, pero era como que igual le daba como un poquito de inseguridad al paciente, que era como que, ay, tenía que hacer el examen tan joven, no sé, una cosa así. Bueno, y algunos pacientes te decían directamente, usted me va a hacer el examen, pero usted es muy joven y la experiencia y la cuestión. Nadie nace con experiencia, ese es el tema. Me tocó también cuando cuando hice mi internado en Santiago, eh, los pacientes algunas veces simplemente pedían que, que el tecnólogo les explicara, o en este caso el tecnólogo que no que era como el profesor, que explicara, ¿cierto? Porque no sentían mucha seguridad con un alumno, pero es simplemente, también es algo, ¿cómo se llama? También es un prejuicio de algunos pacientes que ven a un alumno y, no quiero ver a un alumno, quiero ver a un profesional, ¿ya? Pero eso es prejuicio, ya. Simplemente ustedes pueden usar psicología, pueden empezar a hablarle al paciente de términos de, por ejemplo, de escáner, de lo que se va a ver, del medio contraste, volarle la perdí un poquito en Como conocimientos para demostrarle que que uno el sabe, ¿cierto, paciente profe? diga, Demostrarle mostrarle, que uno claro, sabe, que uno tiene experiencia a claro, pesar de ser un demostrarle alumno. conocimiento, sí, mostrarle que no necesariamente experiencia, pero conocimiento en que ustedes saben lo que están haciendo, ya, por eso son bien importantes las prácticas, pero también podemos verlo acá en ese lado de saber antes lo que uno tiene que explicarle al paciente, ¿ya? Pero sí ocurre harto, eso después con el tiempo uno va tomando más seguridad y los pacientes confían más, ¿ya? Pero claro, sí, también es válido eso, hablar, ¿cierto? Demostrar conocimiento y el paciente se va a sentir seguro, ¿ya? En el fondo eso es lo que tanto nosotros como profesionales somos los que le explicamos el procedimiento y los pacientes entienden, ¿ya? O sea, profe, como broma aparte, Cristian y yo tendríamos como una ventaja porque falsamente demostraríamos experiencia por los años. No, pero no, sí, no se Por trata una- de eso. No se trata de eso. Bueno, y también por eso me dejé barba, para verme más viejo, aunque ahora ya estoy viejo, pero, pero no se trata de eso, es que a veces igual, yo me acuerdo cuando yo era alumno, eh, no tenía mucha seguridad de lo que se iba a hacer y tampoco nos daban esa, eh, nos daban esa libertad de poder pinchar a un paciente, por ejemplo.
Entonces eso los pacientes lo perciben. Los pacientes lo perciben y simplemente uno ya como alumno como que se queda un poquito atrás y deja que el tecnólogo explicara. Ya, pero eso se va dando con el tiempo, ¿sí? En el fondo, ya cuando ojalá que tenga las prácticas o bien entren a trabajar, eso lo van a adquirir con el tiempo. ¿Ya? Nadie nace sabiendo. ¿Ya? Ese es el tema. Ya, empecemos entonces, chicos, con el primer caso. Primer caso que les mandé, no sé si lo analizaron, lo leyeron. ¿Alguien lo leyó? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Profe, sí, lo leímos. ¿Alguna cosa de aquí que no hayan entendido? ¿O todo bien entendido? Hasta el momento los conceptos del caso sí, o sea, todo, por mi Mm, parte entendí. Ya, bueno, esto es más o menos, esto es una simulación de cómo atender a un paciente sin el paciente, pero con las imágenes, ¿ya? O sea, vamos a ver interpretación de imágenes y el protocolo a seguir, ¿ya? Todo lo que se trate de hacer antes del examen y después del examen. Ya, en este caso, tenemos una paciente femenina, 53 años, que acude al servicio de urgencia y desde la unidad de urgencia la envían al servicio de imagenología para realizarse un pilotaje. ¿Ya? El diagnóstico en la orden médica indica litiasis renal. ¿Ya? Acá simplemente dice litiasis renal, no dice de qué lado, no dice nada. ¿Ya? Igual se agradece esto porque algunas órdenes no dicen nada, solamente se solicita pilotaje, punto final. Entonces ahí va la parte de nosotros de demostrar por qué se necesita. ¿Ya? En el examen de laboratorio también se complementa una información de que la orina indica una hematuria microscópica. ¿Qué significa microscópica? Que no se visualice, que el paciente no haya visto en su orina eh, un, un Se color ve al más rojo examen o un con el color análisis más microscópico. café, ¿cierto? Que eso, claro, que eso el paciente igual uno les puede preguntar si vio distinta la orina y en ese caso el rojo o café se interpreta que puede estar con sangre o también con infección, pero eso ya es otro tema. Y en el examen de laboratorio indicó que en la orina, perdón, habían eritrocitos, ¿cierto? Entonces, de esta forma, hay vestigio de sangre en la orina, ¿ya? Esa sangre en la orina indica, por ejemplo, cuando hay un cálculo, generalmente, ya puede ser por otras causas, pero generalmente hay un cálculo, y ese cálculo va bajando en el uréter, como es un cálculo más o menos grande, va raspando las paredes del uréter y eso provoca desprendimiento de un poquito de los vasos sanguíneos de las capas más íntimas. Y eso se puede cuantificar en un examen de laboratorio. Y ahí entran los colegas de laboratorio que nos dicen que hay, a través de un informe, nos dicen que hay sangre en la orina. ¿Ya? Básicamente eso. Desarrolla el caso desde recibir al paciente hasta darlo de alta del examen y devolverlo al servicio de urgencia. Y luego procesar las imágenes. ¿Ya? Entonces acá tenemos que antes del examen tenemos que realizar la anamnesis pertinente. ¿Ya? ¿Cuál es la preparación que daría dicho paciente? En caso de un pilotaje. ¿Quién quiere responder? Bueno, Ingerir necesitamos un litro encontrar de antes agua, 3 ingerir horas. Un agua. litro de agua. Ya, bueno, como leímos antes, se da un litro de agua 1 hora antes, ¿cierto? Voy a ir nombrándolos para que no hablen todos juntos, ¿ya? En este caso, bueno, sí se da un litro de agua, pero supongamos, como este es un paciente de urgencia, supongamos que este paciente no está con ganas de tomar agua, está con harto dolor, ¿cierto? Eh, ¿cuál es la otra alternativa que no sea tomar un litro de agua?
Ícaro Flores. ¿Cuál sería la otra alternativa para que este paciente venga con la vejiga llena? Está ¿Podría Ícaro. ser que vengan ayunas? Recién Mira, despertadas. no se necesita, para este examen no se necesita ayuna, porque recordemos que el Pilotac es sin contraste. ¿Ya? Lo que sí se necesita es que venga con la vejiga llena. ¿Cómo puedo llenar la vejiga de un paciente sin necesariamente ingerir agua? ¿Cuál es la otra forma? Esperar un poco más para el examen. ¿Cómo puedo hidratar a un paciente Ícaro? Con, ¿Qué se le ocurre a usted? Cualquier cosa. ¿Con suero? ¿Quién dijo eso? ¿Catalina? Sí. Sí, exactamente. La otra opción para este paciente, poniéndonos en todos los casos posibles, la otra opción es darle suero fisiológico, pero no digo darle yo como tecnólogo, sino que como viene de urgencia, en urgencia que le den, no sé, unos 500 ml de suero fisiológico, y cuando el paciente tenga ganas de orinar, se lleva al servicio y se toma el examen, ¿ya? Esa es otra solución para que vayan manejando ciertas alternativas, ¿ya? Cuando son pacientes ambulatorios, simplemente se les pide agua, ¿cierto? Si el paciente no tomó agua en su casa una hora antes, como se les debió haber dicho, desde la parte de admisión, entonces uno lo manda a comprarse un agua y caminar, ¿cierto? Caminar en el sentido de que cuando uno toma agua, el agua se va al estómago, se va a la parte gastrointestinal, ¿cierto? Pasa al intestino y cuando recién está en el intestino, se va reabsorbiendo el agua, ¿ya? Cuando se reabsorbe pasa a la parte vascular, de la parte vascular pasa a la parte renal, ¿cierto? Se filtra los riñones y después el agua baja en el uréter hasta llegar a la vejiga. Todo ese proceso se demora un tiempo. Por eso uno le dice una hora antes para que el paciente vaya haciendo ese proceso de ingerir agua y que el agua se vaya reabsorbiendo y vaya bajando a la vejiga, ¿ya? Un proceso fisiológico que es necesario para este examen. Nelson B. Sí, profe. ¿Por qué necesito que el paciente tenga la vejiga llena? ¿Cuál es la...? Para poder observar las paredes de la vejiga como corresponde en el examen. Exactamente. Eso es más que nada, el término es distender las paredes vesicales, ¿ya? ¿Por qué se hace? Porque hay veces que hay patología, cistopatología de las paredes, o sea, que hay una inflamación de la pared, y yo no puedo ver una inflamación si tengo la vejiga vacía. Que cuando la vejiga está vacía, las paredes se encuentran arrugadas. Igual como una bolsa, como un globo, cuando tengo un globo desinflado, ¿cierto? Se ven como las paredes arrugadas. Cuando yo inflo el globo, se ven las paredes finas. De esa forma puedo ver alguna patología de la parte eh, cística, o sea, de la parte de la vejiga, ¿ya? Ya, bueno, esa es la indicación. ¿Cuáles son las preguntas, anamnesis, que haría a dicho paciente respecto a la concurrencia del servicio de urgencia, al saber que la orden médica solo indica litiasis renal? Valentina Arias, ¿qué pregunta haría usted? bueno, le preguntaría si alguna vez se ha hecho el examen antes ¿Ya? y alguna enfermedad de base que tenga, hipertensión. Ya, bueno, eso va, ahí la Valentina se está adelantando, eso está en en la tercera pregunta, antecedentes médicos, ¿ya? Bien importante también, Valentina, Ay, pero podría ser también, no sé, el dolor que siente, porque si va al servicio de urgencia es porque, bueno, la litiasis en sí produce mucho dolor. claro, Entonces, eso es, generalmente uno le dice al paciente, la pregunta habitual es, ¿qué le pasó? O sea, ¿a qué me refiero con qué le pasó? Yo a veces, de como costumbre, yo le digo, ¿qué le pasó? Y dice, no, me trajeron para acá. Es como que el paciente no lo interpreta así. Entonces, ¿cuál es la pregunta real que uno tiene que hacer?
¿cuál es la razón de su concurrencia a urgencia? ¿Ya? ¿Por qué vino? ¿Por qué vino a urgencia? Entonces, ahí el paciente le dice que hay pacientes que son más reservados, entonces, tengo un dolor. Chuta, yo quedé así. Ya, ¿dónde le duele? Ya, ahí empiezan como el tren de preguntas. Puede ser dónde le duele, por qué le duele, o sea, más que por qué, Claro, cómo le duele, si el tipo de dolor, la zona sí, en que le está doliendo, hace cuántos días. eso mismo. Primero, localización. ¿Dónde le duele? Me duele la parte me duele aquí. ¿No? El paciente no le va a decir, me duele el flanco izquierdo. ¿Ya? No le va a decir eso al paciente. Le va a indicar, le va a mostrar Claro, algo. me duele aquí. ¿Ya? ¿Qué se refiere a que tiene un cólico renal, ¿cierto? Izquierdo, dolor en el flanco izquierdo. Eh, Preguntar al paciente, ¿ese dolor que tiene ahí se irradia hacia alguna parte? El paciente tiene que decir, bueno, puede que le diga al paciente, sí, ese dolor pasa por acá y se me va para abajo, así como indicando la parte pélvica. ¿Ya? Esos son generalmente los dolores asociados a cálculo, ¿ya? Eh, Esa es la localización. Segunda pregunta, ubicación temporal. ¿Desde cuándo que le duele? Ya eso también es importante porque si es bien distinto que un paciente le diga, no, hace 3 años tengo ese dolor. Chuta, hace 3 años, entonces eso es poco probable que sea un cálculo. Es más probable que tenga una lumbalgia, un dolor asociado a la parte lumbar. Entonces, ahí va la diferencia y todo eso nosotros anotamos como antecedente para el médico. ¿Cuándo es más común un cálculo? No, hace 3 días tengo dolor. ¿Ya? Tercera pregunta, asociado al dolor, en este caso de Pilotac, otra referencia, eh, ¿tiene problemas para orinar? ¿Le duele orinar? ¿Cierto? Eso también se puede denominar un término clínico, si quieren anotarlo por ahí, como disuria. Disuria significa dificultad para orinar. Es el término disuria. Y ahí son trenes de preguntas. Otra pregunta, ¿observó usted que la orina salía de otro color? ¿Ya? O de otro olor? Cuando es de otro olor, generalmente es por infección, ¿ya? Eh, y ahí el paciente le va respondiendo. ¿Ya? Todas esas preguntas van asociadas a eso que les indico acá, ¿ya? Bueno, les puedo decir también, eh, les puedo indicar que hay colegas que no preguntan nada, ¿ya? Eso igual va en el ámbito, uno no se puede meter porque la pega que realiza él, pero no me parece correcto hacer eso, ¿ya? A menos, incluso cuando uno tiene lleno de exámenes, igual tiene que hacer las preguntas pertinentes, ¿ya? Eh, Eso, quiero recalcarle eso, quiero que ustedes sean, obviamente, mejores profesionales que yo, ¿ya? O sea, deben hacer la pega completa, ¿ya? Después la otra parte, ya sabiendo, ¿cierto?, la razón de por ejemplo, si el paciente le dijo, no, tengo un cólico, bueno, no le dijo cólico, tengo un dolor en la parte izquierda, ¿cierto?, arriba, y ahí ustedes saben que es un cólico renal izquierdo, irradiado a la parte del hipogastrio, ¿ya? Eso tienen que tenerlo y anotar, ¿cierto?, ese antecedente. Hace 5 días, ¿cierto?, sin dificultad para orinar, ¿ya? Esos son antecedentes que uno va llevando. Luego la parte de Valentina, ¿cierto? Se adelantó. ¿Cuáles son otras preguntas a realizar, Madeline? ¿Cuáles son otras preguntas que haría a dicho paciente? Aparte de su razón de realizarse el examen. Que si toma algún medicamento por ¿Ya? alguna enfermedad y que si ha tomado tal vez algún también remedio por el dolor, si es que está con dolor. Claro. Hay personas que igual se toman a veces hasta 3 ibuprofenos para quitarse Sí, el dolor, porque yo he escuchado esos casos también, po. Y sí, si esa buena. persona además si es, no sé, pues, diabética, hipertensa, eso Claro, igual puede traer una descompensación, que también puede, por eso esté también ahí en la posta en urgencia. Y claro, bueno, y sí. la típica pregunta que dijo la compañera, que si arrastra alguna enfermedad ya crónica o
o de hace Claro. tiempo de por vida. Preguntar la enfermedad de base es simplemente porque nosotros no solamente vamos a ver la parte renal, ureteral y vesical, no es solamente por eso, nosotros vamos a ver otras partes. Por ejemplo, si un paciente dice que es hipertenso, pueden que encuentren placa de ateroma en la parte aórtica, y eso es un hallazgo. Entonces, sabiendo ustedes que el paciente hipertenso es un poco más común verlo en un hipertenso que un paciente sin enfermedades de base, ¿ya? Importante preguntar de enfermedades de base, ¿cierto? Como dijo Madeline, y preguntar si ingiere algún medicamento, alguna cosa que, que haya sido motivo de que se le pase el dolor y después le vuelva de nuevo, ¿ya? Eso también es valorable. Uno también anota los antecedentes cuando hace la anamnesis de este paciente, le manda al radiólogo una nota, paciente consume AINE, ¿cierto? Antiinflamatorio, solucionándose el dolor y volviendo a la hora después o al día después, ¿ya? Eso es importante también. Y lo otro, preguntar también si ha tenido, importante, si ha tenido este episodio antes, meses antes, años antes, ¿ya? Días antes de el mismo episodio, el mismo dolor en el mismo lado, con el otro lado, ¿cierto? También es importante saber eso, ¿ya? Si ha tenido el mismo episodio antes, ¿ya? Describa el protocolo según la patología. Walid, ¿cuál sería el protocolo a utilizar? Walid, ¿está? ¿Te quedó dormido? Ah, tiene... Ah, ya, ok. No te preocupes. Profe, una consulta. Sí, dígame. Al momento de indicar el protocolo, ¿se debe indicar que se realiza el escanograma primero? ¿O Eh, no es necesario? sí, 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 está dentro del protocolo. Ya. Exactamente. Que, bueno, acá en este protocolo se obvia el escanograma o el topograma porque es algo que va implícito, ¿ya? Y simplemente acá sale cómo se debe hacer, ¿no? Bueno, Walid queda para la otra pregunta. Sebastián Kenny, no veo el nombre completo acá. Realizarlo sin contraste, que sea desde las cúpulas diafragmáticas hasta la sínfisis ¿Ya? púbica. Ya, bueno, como dijo el compañero anterior, ¿qué tiene que hacer antes de eso? Lo que dijo el Marín, el escanograma. Ya, bueno, eh, realizándole el topograma, ¿cierto? Nosotros visualizamos una imagen de radiografía, ¿ya? Una radiografía de abdomen y pelvis. ¿Cómo tiene que centrar el paciente en el escáner? ¿Cuál es su punto de referencia para comenzar el examen? ¿Alguien sabe? ¿Plano sagital medio? Como uno de los ¿Ya? puntos de ¿Sí? referencia. ¿Ya? Y Y, debería ir desde las cúpulas diafragmáticas hasta la sínfisis ya, púbica, por lo pero tanto el punto medio en esa altura. claro. Mm, Pero por ejemplo, yo le muestro, ¿cierto? Un paciente. ¿Cómo saben ustedes dónde está la cúpula diafragmática? Porque esa la cúpula diafragmática
en cuanto al protocolo cuando nosotros seleccionamos un rango de estudio. Ya, pero ¿cómo sabemos dónde comienza? ¿Cómo sabemos el punto de inicio? Y yo centro al paciente acá, en No, la tiroides. los rebordes costales inferiores me podrían servir de guía. Ya, pero eso, ¿cómo lo ven ustedes en una radiografía? Les pregunto de otro modo, ¿cuál es el centraje en un abdomen, en una radiografía de abdomen aplicado a rayos? ¿Ya? Estamos en clínica de imagen, vamos a ver todo acá. Sí. El cifoide, por ejemplo, me sirve de bastante guía. El Ya, apéndice cifoide. ya, a eso quería llegar. Para saber el rango de estudio, nosotros tenemos que ubicar el apéndice cifoide y tenemos que irnos 4 dedos hacia arriba. Ya más o menos a ese punto va a estar sobre las cúpulas diafragmáticas. Y si está sobre las cúpulas diafragmáticas, yo voy a poder centrar el rango de estudio. ¿Ya? A partir del apéndice cifoide como referencia, 4 otra vez hacia arriba o 4 centímetros hacia arriba, voy a tener más o menos el lado de donde comienzan las cúpulas diafragmáticas. ¿Ya? Sebastián, otra vez, me Sí. dijo entonces que era desde las cúpulas diafragmáticas hasta la sínfisis púbica, ¿cierto? Todo es el rango de estudio. Sí. Ya. ¿Qué más? ¿Hago una adquisición? ¿Qué tipo de adquisición hago? Esto ya, esto en rango de estudio, ¿cierto? Pero yo tengo que hacer una adquisición de este paciente. ¿Qué adquisición hago? ¿Una axial, una coronal? ¿Qué tipo de adquisición se hace en escáner? Primero hay que enviar el volumen de adquisición. ¿Ya? Y podrían ser ¿Cuánta? cortes coronales y sagitales. Claro, la adquisición, ¿cierto? Es una cosa, tú estabas hablando de la reformación o de la reconstrucción, ¿ya? La adquisición en TAC no es solo axial, profe, y después la reconstrucción. Me entrego los demás planes. Exactamente, ¿ya? Yo quiero axial solamente. Sebastián, ¿cuántas adquisiciones se hacen en un pilotaje? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas adquisiciones se hacen? Para que lo entendamos. No estoy seguro, creo que 3. Ya. Lo Ya, decía eso porque ahí mismo se veía en ITMS de que era, bueno, se hace la transversal y más la sí, coronal y es que mira, ¿qué pasa? Porque estoy implementando esto porque en ITMS es algo como bien general. Ya acá no te dice cuántas adquisiciones hacer. Simplemente te dice que el rango de estudio es ese. ¿Ya? Ahora, nosotros estamos hablando que el pilotaje, por ejemplo, acá tengo otro protocolo de abdomen y pelvis. ¿Ya? Acá dice que es sin contraste, arterial y venosa. ¿Ya? Estas son las cantidades de adquisiciones. Nosotros hacemos una adquisición sin contraste, ¿ya? Que incluye, entonces, bueno, claro. claro, a eso iba, la parte hígado y riñones, ¿cierto? Sin contraste, la parte arterial también involucra hígado y riñones, no es desde las cúpulas hasta la sínfisis, no es hasta ahí, simplemente hígado y riñones. Y la fase venosa es desde las cúpulas hasta la sínfisis púbica. Entonces acá tengo 3 adquisiciones con distintos FOB, ¿ya? Pero no se preocupen, si no entendieron, vengo preparado. Acá les traje un video de... Esto es una simulación, o sea, esto realmente es como yo hago el examen, ¿ya? Estoy haciendo un examen acá, estoy ingresando los datos del paciente en mi equipo, dijo el fresco, en el equipo donde yo trabajo. Este es un equipo Siemens de 64 canales, y esta es la consola de adquisición. ¿Ya? Nosotros grabamos acá, grabamos por pantalla cómo se hace un examen. ¿Ya? Bueno, ahí pongo los datos del paciente. Voy a adelantarme un poco acá. No grabé pilotaje acá, pero grabé un abdomen que es más o menos lo mismo, pero sin la parte contrastada. ¿Ya? Ingreso los datos del paciente. Acá. ¿Ya? Y terminando eso, me voy a la parte de examen dentro de mi consola, y la parte de examen me muestra un monito, ¿cierto? Con todo lo que son las partes anatómicas. En este caso,
nosotros nos vamos a ir a la parte abdominal. Ahí. Y en la parte abdominal aparecen protocolos. Estos son protocolos de exámenes, abdomen y pelvis con contraste, que es el más utilizado. Pielotac, Urotac. Ya, Urotac es más o menos igual que abdomen y pelvis con contraste, pero con distintos tiempos. Y acá hay otros protocolos que son del... Uy, se me va a apagar el... Acá hay otros protocolos que son tanto protocolos ocupando la adquisición helicoidal, que son las que dicen BOL, ¿ya? O una adquisición secuencial, que los equipos helicoidales multicorte también tienen la opción de hacer una adquisición secuencial como los equipos antiguos. Lo único malo es que estas adquisiciones secuenciales, como van disparando, avanzando un poco, disparando, avanzando un poco, disparando, se demoran mucho, ¿ya? Entonces siempre se prefiere las que son helicoidales, ¿ya? Que son las bases. Son las que están acá, están implícitas acá. Entonces en este caso yo selecciono abdomen y pelvis con contraste, que es el examen que vamos a realizar en este caso, ¿ya? Bueno, aquí, esta es la parte, se hace un topograma, ¿cierto? Como dijo el compañero, se hace un topograma. Este tiempo sirve para decirle al paciente tome aire, aguante. Se toma este topograma que yo lo centré, como les dije, en el apéndice cifoide, 4 centímetros arriba, y se tiene la parte de las cúpulas diafragmáticas hasta la sínfisis púbica. Eso, el abdomen simple, es lo mismo que un pielotac, ¿ya? Se hace sin la administración de un medio contraste. Estas son las perdón, estas son las adquisiciones. Simple arterial venoso tardío, esto en el caso de que sea un pielotac no se hace, esta parte arterial, o sea, esta parte contrastada no se hace, ya se hace solamente la simple. Y la simple implica, ¿cierto?, abarcar, como ustedes dijeron, de la parte de la cúpula diafragmática hasta la sínfisis púbica, ¿ya? Generalmente yo lo dejo más o menos en la parte del trocánter menores, hasta ahí llego con el examen, ¿ya? En la consola hay un protocolo de los factores técnicos que voy a utilizar, ¿ya? Son los que les di en el protocolo de Hofer. El kilovolt generalmente son 120 por paciente adulto, este paciente tiene 50 años. La duración del examen me la va a entregar la combinación de detectores que ocupe. En este caso, 64 filas de detectores por 0.6 de colimación del detector, ¿ya? Y eso es una típica adquisición helicoidal. Si yo tengo un equipo de 128 canales, yo voy a ocupar 128 canales por 0.6, y en ese caso el tiempo de 9 segundos me va a bajar a menos, ¿ya? Ese es el tiempo total de adquisición que lo da también el FOB que nosotros ocupamos, que está acá en morado, que abarca, como seguimos repitiendo, abarca de la cúpula diafragmática hasta la sínfisis púbica, ¿ya? Y eso, para llegar desde acá hasta acá, se va a demorar 9 segundos, ¿ya? Este corte es un corte de referencia de 1 centímetro, que es para mirar la imagen cuando se vaya adquiriendo, ¿ya? Ya, y bueno, ahí tengo la parte de rutina. Acá en rutina es lo que vimos antes, y en exploración están más factores técnicos que ocupamos, la calidad de referencia de miliamper segundo, pero el miliamper segundo está fijado según una aplicación de modulación de dosis. Si no saben lo que es modulación de dosis, estudienlo para la próxima semana, anótenlo como modulación de dosis, y esa se fija según el topograma y calculando el tema del largo del paciente, el grosor del paciente, y como es 4D, se ocupa el ancho del paciente y teniendo las 3 dimensiones del espacio, la cuarta dimensión es el tiempo. Entonces, en ese tiempo transcurriendo el examen, se va dando menos radiación en las partes que no hay hueso y más radiación en las partes donde sí hay hueso, ¿ya? Eso es la modulación de dosis, va subiendo, bajando la cantidad de miliamper segundo entregada al paciente según la contextura del paciente, ¿ya? Ese es el Kerr-Dox. Entonces acá yo tengo como referencia que quiero que el examen me quede
con una calidad de 200 mAh, ¿ya? Pero lo que realmente está entregando es 141, con esa técnica de modulación de dosis, ¿ya? Por ahí se puede activar esta técnica o se puede desactivar. Y teniéndola desactivada yo tengo que darle manualmente el mAh entregado, ¿ya? No es recomendable porque se va a dar la misma radiación en todo el tejido. Y acá, como le dije, tiene que darse menos radiación en algunas partes y más radiación en parte ósea, ¿ya? El pitch, deberían saber ese concepto, después lo vamos a reforzar. Y la dirección de adquisición es cráneo-caudal. ¿Qué significa? Que la adquisición comienza en la parte craneal y termina en la parte caudal, cráneo-caudal. Otras adquisiciones se pueden hacer caudo-craneal, que es desde abajo hacia arriba, ¿ya? En este caso es de arriba hacia abajo. El API, el protocolo de, más que protocolo, es la instrucción de inspiración, ¿cierto? También hay otra instrucción acá de expiración, etc. ¿Ya? El tiempo de exploración depende del equipo que ustedes trabajen. En este caso, el equipo me permite un tiempo de rotación de 0.5 segundos. Si este tiempo yo lo subo a 1 segundo, el tiempo se me va a duplicar el doble, ¿ya? Tiempo de rotación, como les dije cuando estábamos viendo el protocolo Hofer, es el tiempo que se demora en dar una vuelta. Entonces, si el equipo da 2 vueltas por segundo, o en este caso son 0.5 segundos por vuelta, entonces en 1 segundo tengo 2 vueltas, el examen va a ser más rápido, ¿ya? Y en ese caso me va a dar 9 segundos de duración. Si yo pusiera 1 segundo acá en tiempo de rotación, la duración de examen me va a subir a 18 segundos. Entonces, ¿qué significa eso? Que el paciente necesita aguantar la respiración 18 segundos, pero en este caso es más lógico dejar 9 segundos porque es el tiempo que puede aguantar el paciente, ¿ya? Bueno, y esa es básicamente el examen, ¿ya? Básicamente la adquisición, como les dije, del examen. En este caso, con tecla que yo tengo al ladito del equipo, se aprieta a mover y se va moviendo esa línea de azul que representa lo que es el isocentro, y comienza la adquisición en la parte de las cúpulas hasta la sínfisis, ¿ya? Se aprieta la tecla de iniciar, respire profundo, aguante, tiempo para realizar esa instrucción, y se va adquiriendo el examen. Aparece la parte hepática, renal, intestino, vejiga, y termina el examen, ¿ya? Eso es una adquisición bien rápida, que como les mostré acá, son cortes de un centímetro, entonces son cortes bien gruesos, que no sirven mucho realmente, pero en este caso es solamente para visualizar la estructura. Lo que sigue después son las reconstrucciones, que son las que hablamos, las que están después en ITMS, y esas son para ver de cuánto voy a reconstruir el examen, cuántos cortes, ¿ya? Bueno, acá hay lo que puedo ver a simple vista, unas calcificaciones prostáticas. Reviso el examen a grandes rasgos, en el caso que, como este es un examen con contraste, necesito ver si hay lesiones que me digan que tengo que hacer una fase arterial. Básicamente lesiones de la parte hepatorrenal, pancreática, duodenal y gástrica, ¿ya? Cuando hay lesiones ahí sospechosas, por ejemplo esa calcificación esplénica, yo tengo que hacer una parte arterial. Ya, pero eso es otro tema. Por mientras solamente la parte simple, ya se hizo el examen simple, y hasta ahí sería lo último de hacer en un pilotac. Cierro el examen y después me pongo a hacer las reconstrucciones, ¿ya? Entonces, en las reconstrucciones se va a enviar el volumen de adquisición que yo tengo que realizar después. Yo hice una adquisición de 1 centímetro, entonces eso lo tengo que llevar a 2 milímetros, que es el volumen de adquisición, y después esos 2 milímetros reconstruirlo en cortes coronales y sagitales de 3 cada 3, ¿ya? En este caso la fase 5 contraste, que es la única que se hace en pilotac, ¿ya? Pero lo que necesito que tengan en claro es que se hace una adquisición. Para un pilotac se hace una adquisición de axial, ¿cierto? Y esa adquisición después se lleva a la que son las reformaciones y la reconstrucción, ¿ya? Eso es.
Bueno, ahí hay variaciones también para cuando un cálculo está en una posición prono, ¿ya? Ya, ese es el protocolo. ¿Le gustó el video, no? ¿Le ayudó en algo? Sí, profe, es lo más cercano que hemos tenido a un... No, pero eso, Claro. sí, pero ese recién es el comienzo y les voy a mostrar varios videos y detallados, ¿cierto? Para que entiendan cómo se hace un examen, ¿ya? Considerando que el equipo de 64 canales define parámetros técnicos, los parámetros técnicos a utilizar kilovolt, miliamper segundo, el corte de un centímetro, de 10 milímetros en este caso. Todo eso es el protocolo que están en la parte del Hofer van a ver que es más o menos lo mismo, ¿ya? Más o menos lo mismo que se utiliza. Eh, ya. Bueno, rápidamente vámonos a las imágenes para terminar hoy día. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? Profe, Dígame. el pilotax se hace de cúbito supino. Sí, siempre en decúbito supino. En el caso que hay un cálculo impactado en la parte de urétero, la unión urétero-vesical, y que yo no sepa si es realmente una calcificación, un flebolito, se hace excepcionalmente una adquisición prono, ¿ya? Pero que mayor dosis al paciente, o sea, el doble de dosis al paciente, ¿ya? Generalmente el pilotaje es solamente una adquisición, pero en ese caso se hace una segunda adquisición en decúbito prono, ¿ya? Pero ¿Y qué bueno, pasa acá, si yo lo tomo de cúbito plano? ¿Hay alguna como deformación de estructuras, compresión? sí, ¿Qué se sí, lo trata? que sucede en decúbito prono es que en este caso la parte venosa, arterial venosa que está cerca al uréter, va a bajar, solamente por gravedad va a bajar y como está la vejiga, ¿cierto? Eh, está la vejiga y está el uréter, se va a ver más separado, un poquito más separado. Entonces de esa forma vamos a poder descartar de que esa lesión no sea de la parte vascular como un flebolito, como les dije, o una calcificación, por ejemplo, bien extraño, pero una calcificación ganglionar que se produzca ahí, y de esa forma podemos diferenciar. Ya, pero sinceramente no abierta a 100 o 200 radiografías de abdomen en cuanto a la cantidad de radiación que se ocupa. ¿Ya? Bueno, acá analice las imágenes axiales obtenidas, así como la MPR asociada. ¿Ya? Vamos a analizar las imágenes, describa la patología observada y busca información respecto a la misma. ¿Ya? Rápidamente, antes de terminar, vamos a ver la parte de las cúpulas diafragmáticas, como dijimos antes. Y hepáticas, tanto la obviamente el contraste se ve mejor. ¿No? Eh, acá veo algo extraño. ¿Ya?
¿A alguien se le ocurre algo? ¿Walid? ¿Llegó? Sí, profe, disculpe que no podía hablar por el micrófono antes, había Ya. mucha bulla acá. ¿Se te ocurre algo, no? La verdad todavía no, profe. Ya. Profe, puede Anatomía. ser que el hiato no esté cerrado completamente, no se cierre. Claro. ¿Y que no se cierre qué significa? Una hernia ya. Exactamente. ¿Ya? Eso Bueno, es hernia ahí, y tal. claro, ahí nosotros vamos complementando la información. Pueden participar entre ustedes, ¿cierto? Y podemos llegar al diagnóstico de hernia. ¿Qué significa hernia cuando, como dijo la compañera, el hiato no está bien cerrado? Y eso provoca que una parte del estómago suba, ¿cierto?, a la parte torácica. Y eso se Sí, ve en así, doble lumen. y se nota el lumen, claro. Esto es Sí, en dos lumen. este es el esófago. Y acá está la unión esófago-estómago, a nivel del cardias. Pero eso no debería estar tan arriba. Entonces, ¿qué significa que una parte del estómago subió? Y no debería haber doble luz. Claro, sí se ve un nivel hidroaéreo ahí, ¿cierto? Que refleja lo que es el hiato. Pero en este caso es solamente una porción, hernia hiatal, en este caso nivel grado 1. ¿Ya? Cuando es grado 2, es cuando sube la parte del fondo del estómago, sube hacia la parte torácica. ¿Ya? Pero en este caso es solamente una parte que es más o menos la curvatura menor. ¿Ya? Una parte de la curvatura menor. Entonces ese es un hallazgo de este paciente. Si no provoca, por ejemplo, acidez o cosas así, puede ser sintomático, pero en este caso puede que sea asintomático también. ¿Ya? Walid, ¿qué es lo que es esa estructura que está acá? Esa estructura, Walid, ¿Qué me preguntó, profe? Disculpe. esa estructura que está acá, ¿cómo se llama? ¿Vaso? Bien, bien. Profe, Diga. ¿cómo yo puedo diferenciar una hernia hiatal de un posible síndrome de Chilaiditi? No, el Chilaiditi, recuerden que el Chilaiditi está en la parte intestinal. Recuerden que es cuando el intestino sube a la parte torácica. Y eso se veía con radiografía porque era evidente, ¿cierto? Que había una parte intestinal en la parte torácica, ¿ya? Pero esto es, el hiatal es solamente del hiato esofágico, ¿ya? También, claro, como tú dices, también sube por la parte del hiato, pero en la parte intestinal la que sube, no en la parte gástrica. Entonces, de forma morfológica se debería ver diferente a solamente un lumen. Sí, sí, es que en la radiografía se veía así nomás como algo, como un nivel hidroaéreo en la parte torácica, pero acá esto no se ve en radiografía. Lo que estamos viendo acá no se ve en radiografía, porque está justo en la línea central y todo lo que sea columna y la parte gruesa del hígado tapa todo esto. Entonces esto se ve simplemente como normal. Ya, acá en escáner sí se puede notar. Chilaiditi se ve porque se expande hacia algún campo pulmonar, generalmente el lado derecho. ¿Ya? Pero se ve porque la radiografía que es así te va a mostrar el pulmón y te va a mostrar que hay un nivel hidroaéreo en el pulmón, debido a que el intestino subió por acá. ¿Ya? O, me acuerdo también que Chilaiditi era cuando se rompía, ¿cierto?, la pared del diafragma y subía tanto en la parte parasagital. ¿Ya? Puede ser en la parte sagital como parasagital. Profe, Dígame. en la hernia diafragmática, ahí habría tejido blando en los pulmones. No, no están en los pulmones. Acá está en la parte del mediastino. Sí, pues esa es hernia hiatal, pues, pero en el caso de una Ah, hernia sí, diafragmática, es que ¿cómo? no es tanto en los pulmones, porque ese contenido sube, ¿cierto? Pero sigue siendo
aunque esté dentro del campo pulmonar, no está dentro de los pulmones, porque la barrera de la pleura no se rompe. Lo que sí se rompe es la barrera diafragmática, y de esa forma lo que sube realmente es la parte del peritoneo. Entonces es una parte del peritoneo la que se visualiza en la parte torácica. ¿Ya? Ya. Gracias. No se preocupe. Para eso estamos, para responder todo lo que salga. Rosa Cortés. ¿Qué es lo que es esa estructura que está acá? Puede ser la cabeza del la cabeza del páncreas. ¿Sí? ¿Qué parte? ¿Que tiene relación con el vaso? La cabeza rosa es lo que está acá. Es la A la cabeza. cola. Claro. Cabeza, cuerpo, cola. ¿Ya? Identificación de estructura. Ya vamos viendo anatomía. Catalina. Arias. Esta estructura que está acá, ¿qué es? Catalina. El hígado, ¿no? ¿Ya? ¿El hígado? ¿Qué porción? ¿O qué lóbulo? Lóbulo hepático izquierdo, ¿ya? Más rebuscado aún, esa estructura que está ahí, ¿alguien sabe lo que es? Ligamento falciforme. Exactamente. Este es el ligamento falciforme, y después cuando traspasa pasa a llamarse ligamento redondo. Y eso se va en la parte anterior y después desaparece. Ya ves. Ese ligamento es un ligamento, es una vena embrionaria, ya que después se formó, después se seca de cierta forma, deja de ser el vaso y pasa a ser un ligamento de parte hepática. Pero la parte embrionaria es lo que lleva sangre a lo que va a formarse como hígado. ¿Ya? Valentina Arias, esta estructura de aquí, ¿qué es? Mm, Debajito del hígado, ¿Vesícula? acá, la vesícula biliar. Bien, Profe, dígame. ¿es mi idea o el paciente presenta una hidronefrosis en el riñón derecho? Uy, te adelantaste, tramposo. No, bien, bien. Eso es lo que, eso es lo que se necesita. Yo lo estaba volando un poquito la perdiz por la patología. En este caso, hay una patología de como dijo el compañero, una hidroureteronefrosis en el lado derecho. ¿Ya? Acá el uréter está bien dilatado y acá está normal. ¿Ya? Hay un uréter dilatado. Entonces, ya yéndonos a la parte renal, si vemos el uréter, nosotros nos damos cuenta que produce una dilatación. Lo que yo hago es seguir esa dilatación. Y ahí como que se resuelve un poco. Baja un poquito la dilatación. El uréter continúa ahí. Ahí lo estoy siguiendo. Ese es el uréter. Esas son venas, arterias. Ahí va el uréter. Ahí lo pierdo un poquito. Aparece mucha parte vascular. Y acá aparece de nuevo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? El cálculo, Claro, acá llega el uréter. Ahí la vejiga. hay un ¿Esa debería cálculo. ser la unión uretero-vesical, profe? Exactamente. Exactamente. Está justo en la unión uretero-vesical. Nosotros lo vemos dentro de la vejiga. Pero Pero como, realmente, está claro, viendo ureteronefrosis, tiene que estar tapando de alguna forma, y la única posibilidad sería la unión uretero-vesical para que se genere la hidronefrosis. claro.
Exactamente. La dilatación se provoca por una obstrucción. En este caso la obstrucción se visualiza en la parte distal y se ve la hidroureteronefrosis. O sea, perdón, el cálculo en la parte ureterovesical derecha. ¿Ya? Eso es. Profe, Ya. yo tenía una duda, creo que en la imagen 98, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Corte? Sí, corte, en el corte 98, si no me equivoco. ¿Ya? Hay una estructura que parte como de medial y esa, de medial, pero se alarga hacia la parte izquierda del paciente, hacia anterior. ¿Qué es? ¿O es solamente como por decirlo así? Nelson, colon? ¿cierto? ¿Nelson está Sí, hablando? sí. ¿Quién sabe qué es? Ahí. ¿Quién sabe qué es? El útero. No, ¿Quién dijo útero? Yo, Rosa Cortés. Bien, Rosa. Ese es el útero. Y ahí eh, la Rosa identificó cierta estructura del útero. Bien. Ese es el útero Nelson, ¿ya? El útero empieza a aparecer, ¿cierto? En la parte pélvica. eh, está sobre la vejiga y hacia posterior, ¿ya? Y como tú dices, tiene una parte, una elongación acá, ¿cierto? Tiene una elongación. ¿Ya? Y esas son las trompas. Cuando lo vi pensé ayer que tenía una Sí, histerectomía, que por pero, eso era como unilateral la elongación. claro, pero ojo aquí que la elongación, como tú dices, esto es la trompa, pero esto no es. Se ve como si estuviera ahí, pero no es. Esto es intestino delgado. Y esa es la trompa. Es el tubo ovárico. Después me muestra algunos pacientes que se ve más grande los ovarios y otros que se ven más pequeños. Ahí está el ovario. El ovario izquierdo, el ovario derecho, me cuesta identificarlo. Acá, el ovario derecho. ¿Qué pasa? Que esta paciente en exámenes con contraste se visualiza mejor el ovario. Bueno, ahí está el ovario, más bien dicho. Ahí. Algunas trompas más pequeñas, unas trompas más elongadas. Yo he visto el ovario hasta acá arriba, imagínense. Ya, entonces ese es el examen. Bueno, y si ustedes siguen la parte uterina, este es el cuerpo del útero, ¿cierto? Corresponde al cuerpo del útero. No se alcanza a definir el miometrio del endometrio. Y si van más abajo, a la parte distal, se visualiza esa estructura que corresponde al cuello uterino. Acá hay tres estructuras: vejiga, cuello uterino, ¿y esto qué es? ¿Alguien sabe? ¿A quién le toca? Al Nelson, Felipe, Nelson Bobadilla. ¿Qué estructura es esa? ¿Alguien sabe? Puede ¿Pero ser la posición anatómica recto? El recto, Recto, por exactamente. la posición, por la estructura. Claro, recto, ¿ya? Acá hay un espacio importante que es el saco de Douglas. ¿Cuál es el saco de Douglas? ¿Quién se acuerda? Entre el recto y el útero. El espacio Claro, triangular entre el recto y el útero, sí. exactamente. Ese es el saco de Douglas. ¿Cuál es la importancia de ese espacio virtual? Ese espacio tiene que estar como se ve en esta imagen. Se ve sin líquido. Y por eso no se ve en la imagen. Más bien dicho, no se ve, porque, como le digo, es un espacio virtual. Cuando ese espacio se llena de líquido producto de alguna inflamación, se llena de líquido, se visualiza una lámina acá, en la parte pélvica. Se visualiza una lámina pélvica en ese saco. El otro espacio
importante es la bolsa de Morrison, que es la que está en el espacio entre el hígado y el riñón derecho. Esa es la bolsa de Morrison. Cuando ese espacio se ve más grande, es producto de alguna elongación perdón, de alguna inflamación y líquido libre. La parte ¿Sería del patológico? Sí, sí, más que patológico, es un signo de algo patológico, un signo de que algo está pasando. ¿Cuándo se ve la bolsa de Morrison con líquido? Cuando el paciente tiene un daño hepático crónico y el hígado empieza a exudar cierto líquido producto de inflamación y este espacio se llena de líquido. ¿Ya? Como la Acá, cirrosis, profe. Por ejemplo, o la de cirrosis. claro, cirrosis asociado al tema de daño hepático crónico. ¿Ya? O una hepatitis, hay muchas patologías que pueden producir ascitis, que pueden producir líquido. ¿Ya? Acá recordemos también que esto es la parte del retroperitoneo. O sea, acá el retroperitoneo se separa, ¿cierto?, del peritoneo normal. Cuando nosotros vemos la fascia, cuando hay líquido. Hay veces que vemos líquido acá y se ve un rastro de la fascia, ¿se fijan? Pero la fascia se ve cuando hay líquido libre. Y ese líquido hace visualizar mejor la fascia. ¿Ya? Eso es. Simplemente identifiquen la imagen, todas las estructuras que hay acá. Cheryl, ¿esta estructura qué es? ¿Cheryl está? ¿Se fue? ¿Qué puede ser esa estructura? Colon. Intestino delgado. No, ese es colon. ¿Colon Digo yo. ascendente? Colon ascendente. ¿Por qué es colon y por qué no hay intestino delgado? Por la posición. Los intestinos están más medializados. Ah, Y sí, el hacia intestino adelante. y el colon rodea los intestinos. Sí, Sí, más verdad. que la posición es La la forma. forma. Mm. La Exacto. forma. La forma en forma de Austra se puede visualizar, ¿cómo se llama? Niveles de aire y tejido, ¿cierto? En este caso, contenido se puede visualizar, pero las Austras se visualizan así. Ya se visualizan como así, bueno, de esa forma. ¿Ya? El intestino delgado es lo que aparece acá. No tiene forma de Austra, sino que músculo liso. ¿Ya? Más músculo liso. Y bueno, diferenciar intestino delgado en cuanto a la porción J1 o ilion es bien, bien difícil. O sea, más que nada el ilion es la parte distal. Yo puedo decir que esto es ilion. Esto corresponde a ilion. De hecho, acá está la unión ¿La válvula iliocecal. iliocecal? Exactamente, la válvula iliocecal, debido a que veo intestino delgado O sea, en eso unión, debería ser con el el intestino apéndice. grueso. Cerca debería estar el apéndice también, ¿cierto, profe? Claro, no siempre está ahí el apéndice, a veces está más abajo, a veces está retrocecal, a veces está paracecal, ¿ya? En este caso me parece que ese es el apéndice, Eso. está Sí, normal, ahí se notó bien. Ahí se notó bien ¿ya? el apéndice. Ahí está el apéndice, ¿ya? Eh, bueno, eso es básicamente la estructura. Y las porciones, en este caso, como les pregunté acá, esta es una porción del colon ascendente, y esa porción empieza en la parte del ciego, acá donde está la válvula iliocecal, este es el ciego, luego subimos al colon ascendente, y después pasa al colon transverso, que se visualiza acá, todo esto del colon transverso, 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 y después acá continúa en el ángulo esplénico, a nivel del vaso, el colon descendente, entonces ahí voy bajando, se me perdió acá, ahí está. Perdona, este es el ángulo esplénico, más bien dicho. Este es transverso, esplénico. Ángulo esplénico, colon descendente. Acá veo el colon, se ve más pequeñito, pero sigue siendo colon. Descendente, si lo siguen, ¿cierto? Van a ver que se mete aquí, se mete acá,
en la parte del sigmoide. Está el sigmoide. El colon sigmoide da un cierto loop, una vuelta. Ese se me pierde, ¿eh? Ahí está el descendente, perdón, el sigmoide, y el sigmoide pasa a la parte, acá, a la parte del recto. Está como bien, ahí está la unión. Ahí está el sigmoide, se mete y pasa a ser recto. ¿Ya? Eso es, bueno, ahí van visualizando las imágenes. Lo que sí se puede identificar hay una calcificación ahí. Calcificación ganglionar. Un nódulo, o sea, no un nódulo, ¿cómo se llama esto? Un ganglio calcificado, es más bien dicho. ¿Ya? Por eso se visualiza ahí. Lo que sí se puede visualizar de intestino delgado es la parte del duodeno. ¿Ya? Nosotros tenemos el estómago acá, pasamos a la parte del antro duodenal, y acá se ven las porciones del duodeno. Porción ascendente, porción transversa, y la segunda porción importante, ¿cierto? Es donde llega la ampolla de Vater. Perdón, la tercera porción descendente, donde llega la ampolla de Vater, y tiene relación con la cabeza pancreática. Está la cabeza pancreática y está la tercera porción. ¿Y cuál es la de Odi? El esfínter de Odi, ¿ese? ¿El esfínter de Odi o otra cosa? No era la que quedaba con Con el la, conducto. con la salida del páncreas. Sí, el esfínter de Odi es el conducto, es donde llega el conducto pancreático, pero eso en escáner no se ve. ¿Dónde se puede ver? Por ejemplo, con una colangioresonancia o con una colangio pancreático, recíproca. Una exploración que se hace en pabellón y se puede poner una cámara a través de la tercera porción del duodeno y se llega a la parte del esfínter de Odi o la ampolla de Vater. ¿Ya? La ampolla de Vater, donde llega la vía biliar, el coledoco, llega a la tercera porción del duodeno. ¿Ya? Pero ese es el duodeno. Lo que está acá, ¿cierto? El duodeno. Y después el duodeno se me pierde y pasa a ser intestino delgado. ¿Ya? Pero tienen que seguir el duodeno si quieren identificarlo. Tienen la ampolla, eh, ampolla no es ampolla duodenal, es antroduodenal, ¿cierto? Y después siguen en la parte transversa y la parte descendente. ¿Ya? Pero cuando yo les pregunto la estructura que está acá, van a ver que está la cabeza pancreática y van a ver esa estructura. Entonces, básicamente, identifican la estructura del duodeno así. Cabeza pancreática, duodeno, lóbulo hepático izquierdo. Tres estructuras. Ya este paciente no se visualiza mucho ahí. Ese ojito que está ahí corresponde al colédoco. Recuerden que el colédoco tiene una porción transpancreática. ¿Ya? Eso, jóvenes, bueno, me alargué un poquito, me disculpan. Vamos a ver Dijo cabeza pancreática ahí. Sí, esta es la cabeza pancreática. Y ese ojito que tiene ahí, ojito entre comillas, se visualiza bien poco, pero eso es el colédoco. El colédoco sale de acá lo veo. Acá está la triada puerta hepática, que corresponde a la vena porta. No lo veo bien. Ahí está la vena porta. La vena porta ingresa, ¿cierto?, al hilio hepático, que está aquí. El hilio hepático compone la vena porta, la vía biliar y la arteria hepática. Son la triada puerta hepática. No le voy a mentir que
esto es más que nada por experiencia, ¿cierto? Que yo sé que esa es la vía biliar y esa es la arteria hepática, pero ¿cómo se visualiza mejor? Con un examen con contraste. Ya, si yo sigo esa vía biliar que veo acá, que es la parte donde aparecen la vía biliar intrahepática, se juntan, ¿cierto? En el conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, forman el conducto hepático común, y ese conducto hepático común se junta con el conducto cístico. Esto que estoy hablando es teoría, pero no lo visualizo muy bien acá, ¿ya? Y forman lo que es la vía biliar. Nosotros le llamamos vía biliar porque no sabemos a qué porción corresponde. No sabemos si es conducto hepático o conducto cístico, pero por eso se denomina vía biliar. Y esa vía biliar cuando sale del hígado pasa a llamarse colédoco. Aquí es lo que veo ahí veo que sale y se visualiza aquí en la parte de la cabeza pancreática. La cabeza pancreática está en su extensión, ¿cierto? Y ese ojito que se ve ahí es el colédoco. Después el colédoco ingresa a la segunda porción del duodeno y no se visualiza más hacia abajo. Ahí desaparece. Es donde realmente llega el colédoco, llega a la... ¿Me pueden corregir, no sé, es segunda o tercera porción? Siempre se me traspapela. Tengo entendido que es segunda, profe. Me parece que es segunda, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, llega a la segunda entonces. Es la que se ve acá. ¿Ya? A veces también uno olvida esos conceptos anatómicos, pero no está mal recordarlo. Con el San Google. Bueno, ahí está claro, la primera porción, acá. La primera porción es la porción ascendente, después la segunda, claro, ahí tiene razón ahí el compañero, la segunda es donde llega el colédoco, el esfínter de Oddi y la ampolla de Vater, la tercera es la transversa, y la cuarta es la superior, me parece, no, esta es la superior, esta es la ascendente, ahí sí, superior, descendente, transversa y ascendente, ahí está, superior, descendente, transversa, horizontal y ascendente, ¿ya? Esas son las porciones, lo que visualizo acá. Esta es la porción superior, esta es la porción descendente, que baja, ¿cierto? Y ahí es donde llega el colédoco, ¿ya? Esto se visualiza mejor en exámenes con medio contraste, ahí nosotros lo vamos a ver detalladamente, ¿ya? Eso es, jóvenes. Disculpe de nuevo por alargarme. Y vamos a conversar ahí en el grupo para ver si podemos tener otro horario, no sé, para que asistan más, ¿ya? Bastante baja la asistencia y ahí vamos a ver qué se puede hacer. ¿Ya? Eso es, muchachos. Gracias, profe. Sí, profe. Cuídese. Ya, Gracias, buenísimo. profe. Gracias. Chao.